sobre la primera ley de Mendel. Bueno, el tema general va a ser las leyes de Mendel, experimentos y probabilidades. Yo voy a hablar, bueno, con los integrantes, Vaya Mora Gabriela, mi persona, Brian Pelay y Catherine Sierra. Yo voy a hablar sobre la primera ley, o conocida también como el principio de uniformidad o segregación en F1. Se conoce así porque al cruzar dos progenitores, uno de carácter recesivo y otro de carácter dominante, todos sus descendientes iban a ser híbridos iguales, es decir, iban a poseer un alelo dominante y uno recesivo. ¿Y cómo comprobó esta ley Mendel? A través de experimentos con las semillas de chícharo. Las semillas de chícharo con genes dominantes iban a tener su fenotipo. El fenotipo sería que serían de color amarillo. En cambio, las recesivas, el fenotipo sería que iban a ser de color verde. Pero, al haber la hibridación, iban a poseer, al tener un solo alelo o gen dominante, iban a poseer el color amarillo. ¿Ya? Y a esta primera generación de hibridación se la conoce como generación filial o F1. Entonces, por el anterior. Ya, para realizar estos experimentos se vio los fenotipos, o sea, una semilla lisa o rugosa, o sea, su contextura y también su color. A eso se trata de fenotipo, es la característica observable de la especie. Por ejemplo, en las semillas amarillo verde, como dije, en los chícharos, en las flores si son púrpuras o blancas, en las legumbres si son lisas o de forma estrangulada, o también en su color verde amarilla. Y las flores si son axiales o terminales. Y por último, si la talla era normal o enana. Ya. Ya, simplemente principio de la segregación de alelos. Este principio indica lo que es los alelos, es decir, la A mayúscula y la A minúscula tienen que separarse para formar gametos, que son los... Ahora no sé. Ya, es decir, esto se separa para terminar en cigotos distintos. Mendel estableció esta primera ley para saber sobre la autofecundación que hay en las plantas. Esto equivale a un cruce entre F1 y F2, que a sus descendientes se dan llamadas como F2, que es la segunda, generación filial. Ya. Ya. Básicamente, los gametos masculinos y los gametos femeninos. El 25% corresponde al fenotipo A, que son las A mayúsculas y las A mayúsculas. El 50% son las A mayúsculas y las A minúsculas. Y el 25% que son las A minúsculas y las A minúsculas. Estas tres representan lo que son las semillas amarillas y las A minúsculas las semillas verdes. Brian. Bueno, en sí lo que la tercera ley de Mendel se define en que más conocida como la distribución, el principio de la distribución de los alelos, el principio del teorema, tercera ley de Mendel o ley de la independencia de caracteres. Entonces, valga la redundancia, es la distribución de los alelos, sí. Bueno, entonces, este principio, Mendel investigó en la tercera ley que para que se cumpla la ley, primeramente utilizó el primer
dos semillas. Primero, la primera semilla era amarilla y lisa, la de tipo A mayúscula, A mayúscula. La procedió a digamos que a cruzar en sí con una de color verde que sería A minúscula, A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, formando así la primera generación filial. Entonces, una de la primera generación filial predenominó la semilla lisa amarilla, pero con tipo A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B mayúscula, B minúscula. No. Entonces, la primera generación filial Mendel permitió la autofecundación en sí procedió a implicar dos primeras generaciones filiales para ver cuál era el resultado en sí. Primero, para proceder a eso, tendríamos que elaborar una tabla que puede ser el lado vertical es de la primera generación filial masculina y acá femenina. Por ende tendríamos el resultado que si procedemos a mezclar las primeras generaciones, obtendríamos que el resultado de 9 de 16 sería de semilla amarilla lisa. 3 de 16 sería semilla amarilla como corrugada. 3 de 16 serían semillas verdes lisas, puras. Y 1 de 16 serían verdes corrugadas. Entonces, ahí tenemos la formación de los gametos, dada la implicación de las dos semillas de las plantas puras. Y así se cumple la ley. Y esto, ya. Cuando hablamos de probabilidades, hablamos de qué clase o cuántos tipos de uniones pueden haber, o qué cosas pueden resultar dentro de los experimentos de Mendel. Habíamos hablado de fenotipos y de genotipos. Hablaremos que fenotipos es la idea de cómo se presenta característicamente dentro de cualquier especie el gen, y el genotipo son el fenotipo es cómo se representa característicamente el genotipo, y el genotipo es cada gen que tiene un individuo. Ahora, las probabilidades que habían en estos experimentos, si tomamos a la raza pura, que eran A mayúscula, los homocigotos y los heterocigotos, homocigotos y heterocigotos. Homocigotos, A mayúscula, A mayúscula. Heterocigotos, A minúscula, A mayúscula, A minúscula. Ahora, la unión de todo esto podría dar la siguiente situación. Para A mayúscula por A minúscula teníamos fenotípicamente, o sea, los rasgos de los genes que se podrían expresar al 100% en la primera unión, o sea, en la luna. Y genotípicamente también al 100%. Ahora, esta situación daba una hibridación. ¿Qué significa esto? Que de la unión de dos A mayúsculas con dos A minúsculas, resultaría una A mayúscula con una A minúscula, o sea, una hibridación. ¿Qué pasaba ahora con lo siguiente? Cuando ya teníamos dos filiales 1, AR por AR, o sea, A mayúscula, R minúscula, por A mayúscula, R minúscula, podríamos poner lo siguiente, la filial 2, pero típicamente un 75%. ¿Por qué les pongo aquí ojos rojos? Porque nosotros ya habíamos hablado de un experimento, en un video que vimos anteriormente, hicimos una redacción, en que en este experimento se habían hecho, que se unían a dos moscas
de distintos colores, una de ojos rojos y una de ojos negros, de ojos blancos. Al unirlas, algunas aparecían, los machos aparecían con ojos blancos y las hembras aparecían con ojos negros. Ahora, en esta unión de aquí, el 75% tenía ojos rojos, o sea que el 75% va de la mano del genotipo femenino. El 25% tiene ojos blancos, va de la mano con el genotipo masculino. Con el genotipo masculino. Y genotípicamente había un 25% de homocigoto dominante, o sea, A mayúscula, y un 25% de homocigoto recesivo, A minúscula, un 50% de heterocigoto o híbrido, A mayúscula, A minúscula. En todos los experimentos de Mendel, él encontraba que ya sea con los experimentos que hizo con el chícharo, que hizo con las plantas lilas y blancas, encontraba que desde el principio, cuando eran puros ambos, llegaban a contener una parte del uno y otra parte del otro. Después había una combinación de ambos. Y al final, en la tercera ley de Mendel, había un experimento que, según leí, quedaba inconcluso acerca de que se unían más características, o sea, individuos con más características, estas tendrían las probabilidades de que para la filial 1 tener equiparadas cada una de sus características de ambos progenitores. Pero ya cuando trabajábamos con filial 1 por filial 1, y estas dos producían características solamente de uno más, en este caso del femenino. Y ya cuando trabajaba filial 2 por filial 2, terminaban siendo otra vez como al principio, terminaban siendo puros, homocigotos puros terminaban siendo en el último periodo. Muchas gracias.